Hola, bienvenida. Gracias. Hoy hablamos sobre el efecto Pigmalión. 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 Explícanos, ¿de qué trata? Porque yo no tengo ni idea. ¿No tienen ni idea? ¿No? Pues es muy interesante saber de qué trata porque ejerce una influencia muy importante en nosotros. Venga. Es la influencia que tienen las creencias de los demás sobre nosotros y Ay. como tal actuamos, ¿no? Un poco para remontarnos al origen de lo que es esto. Resulta que se basa en una leyenda, ¿no? Que la relató Oviedo, ¿no? Entonces él explicaba que el rey Pigmalión decía que solamente se iba a casar cuando encontrara una mujer perfecta. Ah, mira. Empezó a buscar la mujer perfecta para casarse con esa mujer. Solo se iba a enamorar de la perfección. Caray. Resulta que no encontraba a la mujer perfecta, entonces esa búsqueda le generó tal frustración que desistió, dejó de buscar a la mujer perfecta y lo que hizo fue comenzar a hacer esculturas de mujeres en la búsqueda de esa perfección que no encontraba en la vida real. Construyó una mujer tan perfecta, que se enamoró de esa escultura que hizo. Se llegó a enamorar, entonces la cuidaba, la mimaba, le daba tiempo, le dedicaba tanto amor, que finalmente Se casó. se terminó convirtiendo en esa mujer que él quería encontrar en la vida real, ¿no? mira. Es una leyenda. Ya. Y le puso de nombre Galatea. Galatea, De ahí viene qué un bonito. poco el nombre de todo este fenómeno, ¿no? Entonces, esto de que, ¿por qué lo traigo en esta sección de psicología de adolescentes? Sí. Porque es importante tenerlo en cuenta, porque resulta que si yo creo, ¿no? Un poco así a modo de resumen, si yo creo que mi hijo es bueno para, así actúo con él, así me vinculo con él, así se construye él, así lo cree él y así le pasa. O sea, en el fondo le influye. Exacto, es lo que también se llama como la profecía autocumplida. ¿No? Por ejemplo, veo a mi hijo que va corriendo, y le digo, ¡te vas a caer! Ya, y se cae. ¿Qué pasa? Le abro el abanico de posibilidades. Ah, puede que te caigas. Él contempla eso, cree que su madre cree que se va a caer y se cae. Ujú. Claro. Esto un poco así. Al final un poco también es como para complacer a la madre. También podría ser. Pues si su madre cree que se va a caer, pues él cree que se va a caer. Y también a veces es necesario que los niños se caigan, que se corten, que se hagan daño, ¿no? Para, Bueno, eso es dejarlos que experimenten con sus consecuencias, obviamente, ¿no? que la Quizás vida es un te ejemplo. ponga en tu lugar a base de golpes, Claro. que es la realidad. ¿Sí, o no? Toda la vida te Y va a punto. pasar. No digo que los niños se corten expresamente, ¿entended? No. Entendedme que has hecho... Sí. Pero me refiero a que, oye, yo de pequeño me caía y no pasa nada. Y te levantas. Desde que voy con bicicleta, desde que soy pequeño, pues me acuerdo de un día que me caí y gracias a esa caída no me he vuelto a caer, Claro. por ejemplo. Bueno, pues esto es un ejemplo, ¿no? Para abrir el paréntesis. En vez de gritarle, te vas a caer, pues le podría gritar, ¡corre! Si te caes, estoy aquí, ¿no? Pues una Claro, cosa así. claro. Claro. Que transmitir un poco de confianza a nuestros hijos, ¿no? O inténtalo. Claro. O si te caes no pasa nada, No, pero... o que hay, por ejemplo, padres y madres a lo mejor que dicen, deberías estudiar abogado porque tú hablas muy bien, Ya. ¿no? Él estás como que viviendo, a lo mejor O no le gusta. presionando para que siga hablando bien toda su vida. Claro. Claro, sí. O que el hijo elige que quiere estudiar y los padres digan, no, esto no, que no te va a ir. servir. Sí, todo esto Hay condiciona. que probarlo. Todo esto condiciona. Las palabras que escuchamos a los demás Totalmente. condicionan mucho. Pero, Mariana, el origen de los padres tan proteccionistas que meten a sus hijos en una burbuja, ¿a qué se debe? Claro, la sobreprotección, me querés decir, Exacto. ¿no? Pues ese origen se debe un poco a las inseguridades que tenemos nosotros mismos como mamás y como papás, ¿no? Al miedo. Actuamos desde el miedo y sobreprotegemos en el afán de protegerlos, ¿no? De eso mismo, de evitarles el sufrimiento, evitarles el daño, asociando todo eso a no quererlos o que les vaya a ir mal en la vida, pues no, al final, pues sí, hay que dejarles experimentar de las consecuencias de sus actos dentro de un cierto límite y esa sobreprotección viene de ahí, ¿no? Hay que ver un poco el origen de mamá y papá, qué les ha pasado para que tengan tanto miedo y para que sobreprotejan tanto a... Claro, pero Tiene que ver con nuestras Pero me inseguridades. imagino que también hay que valorar el cuándo decir algo, cuándo no, porque claro, porque corra no le digas que se va a caer, pero claro, si tú ves a tu hijo que se está acercando demasiado a un precipicio, Claro. sí que has de decirlo Claro, y no sí, le sí, estás sí. cohibiendo. No, dentro de ciertos límites. Pero en lo que es el efecto Pigmalión, este era un ejemplo en concreto nada más, pero repercute a lo largo de toda la vida, ¿no? Si yo confío en mis hijos, si yo tengo confianza, porque esto se puede dar de la manera positiva y de la manera negativa. Claro. O sea, lo que tenemos que hacer es potenciar la positiva. Hay un estudio que se hizo hace mucho tiempo que a partir de ahí se empezó a
nombrar así este fenómeno con este nombre, ¿no? Que se hizo en un colegio, ¿vale? Que lo hizo Rosenthal y Jacobson. Ahí el experimento se llamó Pigmalión en el aula. Lo que hicieron fue decirle a los profesores que había un grupo de alumnos a los que se le había hecho un test de inteligencia. Pues de ese grupo de alumnos, la mitad, fulanito, 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 lo hizo espectacular, se sacó una nota increíble, a final de curso verás cómo aprueba con excelentes notas, tal y cual, y estos no, estos lo suspendieron, no va a ir bien, en el curso no van a tener suerte. Pero resulta que ese test nunca se hizo, ¿no? Lo que hicieron fue engañar a los profesores diciéndoles que estos alumnos habían obtenido muy buenas notas y que estos no. ¿Qué pasó? Que al final del curso los alumnos que para los profesores habían obtenido muy buena nota fueron los que pasaron con mejor nota. Sin embargo, los otros con peor nota. Lo que pasó ahí fue que los profesores... Estaban condicionados de alguna forma. Los profesores pensaban, veían a esos niños con otros ojos. Los veían capaces de aprobar ese curso con muy buena nota. Los veían inteligentes. Y así actuaban con ellos. Y así se lo hicieron creer. Y así se lo creyeron los niños. Qué fuerte, ¿eh? Y así actuaron. Claro, en el fondo también en los niños cuando son pequeñitos, si tú ya les dices, por ejemplo, es que tú eres muy patoso. Se lo va a acabar creyendo. Acabará creyéndoselo y será un patoso. O no, este ejemplo a lo mejor no. Es más el ejemplo de no seas malo. Al final te crees que eres mala persona. Claro, que eres malo, lo mismo. Claro, no un poco. No seas malo, las etiquetas, ¿no? Al final las etiquetas. Sí, hay que tener mucho cuidado. Entonces, por esto quería traer este concepto, ¿no? Porque esto funciona para lo negativo y para lo positivo. Pues potenciemos lo positivo, ¿no? Demostrémosle que confiamos en ellos. Si vemos ahí un poquito de luz en algo que se le da bien, entremos, ¿no? Claro. Y resaltemos eso. Si vemos que algo se le da mal, por ejemplo, si le voy diciendo todo el tiempo, es que las matemáticas se te dan fatal, es que tú para matemáticas no sirves, es que no son las matemáticas. Al final va a asumir que las matemáticas no son lo de él y nunca se va a meter en eso, porque ya su madre, su padre o quien le esté cuidando, ya le han construido ese concepto en sí mismo, ¿no? Claro, tirará la toalla y no se esforzará. Entonces no solo los demás le hablan así, diciéndole que le va mal la matemática, sino que él también ya se lo cree y también se habla así, ¿no? Ese concepto pues ya lo he hecho suyo. No, yo para las matemáticas soy un desastre. Crece en eso y al final es un desastre para matemáticas, pero porque ya así se condicionó y así lo creyó, exacto. Entonces es muy importante como mamás, como papás, como cuidadores, cuidar nuestras palabras, ¿no? Y resaltar que les tenemos confianza, no centrarnos tanto en lo negativo y condicionarles con eso, porque luego quedan ahí encasillados. ¿Hay alguna edad en la que es más delicado este tema? Durante todo el crecimiento. En la infancia, sobre todo, empiezan a construir todo lo que es su imagen, ¿no? Su autoconcepto, su autoestima, su autopercepción, la forma en la que se valoran, la forma en la que se hablan. Y usan para construir todo eso lo que encuentran al abasto, lo que tienen alrededor, que es lo que les damos nosotros. Claro, pero por ejemplo, ¿qué pasa si, por ejemplo, es una tercera persona? Porque, por ejemplo, ayer con mi hija hablando, mi hija es adolescente hablando, no sé lo que hablamos del pediatra, y entonces ella me dijo, no, porque a mí el pediatra me traumó. Le digo, ¿cómo? Me dice, sí, me dijo unas cosas que me hizo acomplejarme. Wow. Entonces, claro, ¿qué haces en ese momento? ¿Cómo le das? Claro, yo intenté darle la vuelta y, bueno, no hagas caso, es más bruto hablando, cosas así, ¿no? Pero ¿cómo haces para que se quite ese... Claro. Darle la vuelta a la tortilla. Claro, partimos de la base que hay figuras para los niños y los adolescentes que son referentes que impactan. Por ejemplo, la familia y los profesores y también los doctores, ¿no? En este caso, pues el doctor es un referente, es una persona a la que escuchan, a la que atienden y lo que le diga le puede llegar a marcar. Claro. Quizás para nosotros es una tontería, pero para ellos pues realmente les afecta y luego se acuerdan durante años y años de aquella frase que les dijeron. Ya lo tiene marcado. Claro, pues ahí lo que tengo que hacer es confiar en los valores que yo le doy, que son un poco la raíz de ese niño y de ese crecimiento, los valores que yo le doy desde casa, mantener una conversación y explicarle, no, pero te acuerdas que quizás fundamentando un poco todo eso que le ha dicho el pediatra, ¿no? En las cosas que nosotros creemos como familia. Sí te ha dicho esto, pero te acuerdas que habíamos hablado de tal y cual, o quizás lo ha dicho por... No justificar, pero encontrarle una explicación. También se les puede decir no mentir. que hay personas
que también se equivocan. Claro, sí. O si consideramos que se ha equivocado, pues decírselo. Y si no decirlo, pues él ha creído eso. Sin embargo, yo veo tal y cual, ¿no? Ajá. Y yo creo que una buena conversación puede llegar a resolver muchos problemas Claro. y a dejar que eso, a quitarlo, ¿no? Como algo arraigado ahí que al final condiciona y machaca un poco Claro, el totalmente. bienestar emocional. Todo el efecto Pigmalión se puede dar sobre todo a la familia, en lo que es la educación, ¿no? En lo que es en los deportes también, en el ámbito laboral cuando somos más grandes, ¿no? Si mi jefe está todo el tiempo pensando que soy un desastre, que soy un desastre, que soy un desastre, pues me va a tratar como que soy un desastre, me va a sentir que soy un desastre. Claro. Y así Acabarás se va a dar, creyéndotelo. acabará siendo un Lo que desastre. pasa es que trabajando ya eres lo suficientemente adulto, ¿no? Sí, pero a veces... Claro, a pero al veces nos final si hacemos repiten mucho chiquititos, una ¿eh? palabra, al final te la acabas creyendo. Claro, Tengas termina- 50, 60 o 10 años. No, más que creértelo, a lo mejor lo que te hace es desmotivarte. O tener más inseguridades, ¿no? frustrarte, Claro. Claro. Frustrarte, Entonces, claro. ¿tú crees que, por ejemplo, todos los empresarios, todos los profesores, todas aquellas personas que tienen un cargo sobre diferentes personas deberían tener formación en este sentido? Bueno, si se puede formación, por supuesto, pero si no, por lo menos conciencia de que repercuten en la vida de los demás. Al final, todos los vínculos llegan a condicionar lo que es el comportamiento de las dos personas. Entonces, si yo tengo un puesto, ¿no? O un sitio, o un lugar, un rol importante en la vida de otra persona, tengo que saber que eso es así Claro. y con lo cual tengo que intentar medir mis palabras y ser una persona respetuosa. Claro, al final un poco, al menos yo me lo he aplicado y a mis hijos se lo he aplicado, al final un poco es que debes hablar a los demás como a ti te gustaría que te hablaran. O sea, si a ti no te gusta que te digan es que eres un inútil, tú no le digas a otra persona que eres Claro. un inútil. Claro. ¿No? Y sobre todo pensar, ¿no? Si yo tengo un hijo adolescente y le digo, es que eres un inútil, pues quizás no lo tendría que decir, pero también tendría que reflexionar, ojo, es mi hijo, si es un inútil, porque es un inútil, ¿qué es lo que he estado haciendo hasta ahora Claro, para es pensar tu que es un inútil? responsabilidad. Además le he enseñado yo. Claro, ¿no? entonces quizás A lo ahí mejor el la inútil reflexión es el padre o la madre, ¿no? Porque hay mucho inútil suelto por la calle, cuidado, ¿eh? Lleno. Cuidado, ¿No estáis de acuerdo un poco? Bueno, hay Hay de Yo todo. creo que Sí que es cierto a que hay ver, mucha gente que ocupa puestos en los que no está preparado socialmente para desenvolverlo. Pero quizás esa persona que está en un puesto para el que no está preparado se ha creído que está preparado. O le han y hecho ahí creer. le tienes. O le han hecho creer, Claro. claro. Y ahí le tienes, ¿no? No da la talla, no, pero considera que sí y ahí está. Claro, pero Total. en el ámbito de padres y madres se actúa más a lo mejor de lo que te han enseñado tus padres, otras generaciones, o bien pues porque tienes miedo o porque quieres ese hijo perfecto. Sí, Elena, pero ¿No? siempre justificar los actos diciendo de que lo hago porque es lo que he visto en casa en generaciones anteriores tampoco justifica nada, porque al final... Hombre, pero es así. Sí, pero también nosotros tenemos dos dedos de frente cuando llegamos a cierta edad. Se supone que cuando tienes un hijo ya tienes cierta edad, por lo tanto... Tienes margen para cambiar, tienes margen para decir, oye, esto es un error en mi vida, lo quiero cambiar y por mucho que mi madre diga A o mi padre diga A, yo puedo decir B. Sí, ¿es más difícil salir de ahí y darte cuenta? Sí, si tienes pero tenemos margen Sí, de si tienes mejorar. sí, pero si a ti desde pequeñito te están diciendo que la botella no se pone así, sino que se pone así, y te lo dicen siempre, 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 tú cuando veas la botella así dirás, esta botella está mal puesta. Claro, y luego cuando salgas al mundo, fuera de casa, Claro. verás la botella al revés y ahí, con el pensamiento crítico que puedes Dirás, llegar a oye, tener, ¿por qué todo el mundo Claro. lo hace al revés y yo no? A lo mejor el problema es mío. Y aquí es el margen de mejora, ¿no? Digo yo, ¿eh? No lo sé. Sí, sí, que sé sí. que cuesta, ¿eh? Porque al final cuando ves algo tan normal, como por ejemplo la botella del revés, dices, ostras, te cuesta darte cuenta. Y estoy hablando de una botella, pero tú imagínate en que Ideales. Mira, tú no has visto O valores. a lo mejor niños que le han dicho tanto lo fantástico que es, lo inteligente que es, que también está muy bien decir las cosas positivas, pero que han exagerado tanto eso que se vuelven niños, Sí. ¿cómo se llama esto? Niños de mamá o de papá, Sí. ¿no? Mimados. Aquí les voy a dar un consejo. Elogiar menos y alentar más. ¿no? Ah. ¿Esto qué quiere decir? Cuando mi hijo consigue algo, yo siempre es
me lo invento, un 10 en un examen, Sí. ¿no? Pues qué maravilloso, te has sacado un 10, eres el mejor, ¿no? Podemos confundir ahí entre lo que conlleva el efecto Pigmalión, ¿no? Es decir, pues le voy a decir que es genial, porque así se motiva y sigue y tal y cual, con lo que es elogiar. Pues si yo elogio tanto, al final es como un premio que le estoy dando, ¿no? Tú has hecho algo bien, pues yo te doy el elogio, es como un regalo, como un obsequio, como ¿no? Y no está mal, pero si se hace mucho, al final lo que vamos a hacer es condicionarle en cuanto a que va a ser siempre o a intentar ser el mejor para obtener ese premio. Claro. ¿no? Entonces, en el momento que no tenga ese premio, su autoestima va a temblar ahí un poco, va a decir, uy, ¿qué pasó? Que hoy no me dijeron que soy el mejor, es que no soy el mejor, es que no lo he hecho mejor. Entonces empiezan las dudas, da igual. Claro. Lo que tenemos que hacer es alentar. ¿Qué implica alentar? Que no es elogiar. Pues valorar todo el esfuerzo que tenía que hacer hasta llegar a ese 10. No centrarme en el 10, sino el proceso decirle, para llegar. todo lo que Claro. has hecho, te has centrado, has El estudiado, el esfuerzo. esfuerzo, que tal y cual. Porque entonces, si el resultado no es el mejor, igual tengo cosas positivas para decirle, porque las hay, ¿no? En cambio, si yo solo me centro en el objetivo, solo voy a poder decirle algo bonito cuando el objetivo se ha cumplido de manera positiva o como yo esperaba. Claro. Bueno, de hecho, yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños, esperando a que salieran del colegio, y éramos un grupo de madres, y era época de exámenes. Y yo recuerdo la hija de una de las madres salir diciendo, mamá, he sacado un 8,5. Y la madre decirle, muy mal, está fatal. Claro, eso para una niña, yo pienso, nunca va a ser suficiente. Nunca. Claro, y luego se vuelven en autoexigentes y Claro. infelices porque nunca es suficiente, nunca alcanzan la perfección y nunca son capaces de disfrutar en la Además, búsqueda de esa veías la niña saliendo con una alegría. Ya. Y va la madre Claro, y le a mí me quita dice la mi ilusión. hijo, un 8,5 y le hago un monumento. Claro, no está mal Pero decirle, por claro. ejemplo, cuando se ha sacado un 10, qué bien, pero no siempre Pero no centrarnos siempre, en el objetivo. claro. Porque si no, luego conseguimos esto, ¿no? Al final es como que me la creo. Al igual que si no sacan suficiente nota, tampoco machacarles Claro. vivos. Claro, si yo he visto que se ha esforzado, pues ahí está la diferencia, ¿no? Pues yo aliento. O la próxima vez irá mejor, ya lo verás, ¿no? Exacto, así es. Un poco Pero- de sentido común. Sí, y herramientas de comunicación. Es importante aprender. Claro. No fijamos mucho en el poder que tienen las palabras en los demás y sobre todo nuestros hijos que se construyen en base a nuestras palabras, usan nuestras palabras como propias para hablarse a sí mismos. Entonces sí que es verdad, prestar mucha atención a lo que les decimos. Claro. Claro, se puede cambiar la manera de hablar. Hombre, se puede aprender, Para ellos. se puede Es reformular. decir, sí. si tienes algún hijo que se diga mucho, es que mamá soy muy tonta, es que no lo sé si habrá algún caso que nos estén viendo, Sí. pero ¿se le puede hacer corregir eso o cómo se le puede ayudar? Pues ayudándole a reformular, ¿no? En el momento que está diciendo, es que soy muy tonta, no, pero ¿por qué dices eso? A ver, ¿qué es lo que ha pasado? Y entonces, como cuando tenemos una bola así de lana, bueno, ir tirando de los hilitos e ir viendo por qué tiene ese concepto, de dónde ha sacado ese concepto. Quizás no es por nuestra culpa, sino por el entorno Se que se lo hace compara a lo ver mejor así. con los demás, Exacto. ¿no? Entonces, ver ahí, entrar un poco ahí y hablar sobre eso y ayudarle a reformular las palabras, las frases, Claro. ¿no? Que eso también es bueno aprenderlo para Totalmente, nosotros, porque totalmente. eso nos va calando. Cuando hablamos siempre de manera muy negativa, nos va minando la moral, como se dice, ¿no? Y te lo usamos acabas esas palabras. creyendo como y te lo acabas interiorizando. Mariana, en forma de resumen, ¿qué hemos hablado hoy? El Pigmalión, para la gente que se acaba de añadir al programa, ¿qué es? El efecto Pigmalión es cómo influye la creencia que los demás tienen sobre mí en mi comportamiento o en la manera en la que me veo. Tenemos un vídeo cortito, ¿lo tenemos? sí, pues vamos a ver. Que resume Vamos a verlo. de manera preciosa lo que es esto. A ver si lo tenemos por ahí. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas. Y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita
que hay dentro de todo ser humano. Doncs aquest vídeo que ens demostra exactament el que ens estàvem explicant ara, no? Amb un vídeo, que les paraules són molt més importants dels que ens pensem. Totalment. Tenim un poder molt més vigilar important del molt. que ens pensem. S'ha de pensar 3 vegades abans el que es diu. En tots els aspectes, eh? Y sobre todo a los niños y a los adolescentes. Exacte. Ens quedem amb això. Gràcies, Mariana Capurro, Gràcies, per estar amb Mariana. nosaltres.